Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Excelentísimo señor vicepresidente del Cabildo, don Efraín Medina, don Félix Fariña, consejero de ARTIC, don Leopoldo Benjumea, consejero de Empleo, señores directores insulares del Cabildo Insular, doña Flora Marrero, en representación del Ayuntamiento de La Laguna, don Luis Antonio Martínez, coronel subdelegado de Defensa, señor presidente del Consejo Social llegará, don Raimundo Riego, directiva de la Real Sociedad Económica, socios, señoras, señores, buenas. Presentar al presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, es así como si dijéramos algunas cosas innecesarias de las que muchas veces mi mujer me está diciendo que hable más alto, que no la oye. Presentar a Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, lo conocemos todos. Sabemos de la amplia gestión que está haciendo, pero es que hablar de un presidente de un cabildo en la sociedad económica es como si dijéramos de un señor de la casa. La unión del cabildo y las económicas de Tenerife es histórico. Sus funciones son muy parecidas, unas desde un punto de vista político, democrático y dirección, pero si vemos los objetivos que tienen las dos sociedades, son muy parecidas. El presidente del Cabildo tiene una circunscripción insular. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife es una circunscripción insular. Y entre los objetivos de todas esas instituciones que se fundaron en el siglo XVIII son el conocimiento, la investigación, la cultura, pero las económicas también tenían otro objetivo, el desarrollo social, económico. Empezaron muy ligadas al desarrollo industrial, al desarrollo agrícola. Son fines y objetivos comunes. Por lo tanto, cuando el presidente del Cabildo llega a la económica, está en su casa, él lo sabe, y que aquí estamos siempre con el objetivo, igual que lo tienen ellos en el Cabildo, de conseguir que la sociedad tinerfeña avance, crezca y se desarrolle. Señor presidente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos va a hablar del papel de los cabildos en las políticas de empleo y usted tiene la palabra. Muchas gracias, José Carlos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, señor presidente de la Económica, querido amigo José Carlos, queridos amigos todos hoy. Gracias por asistir a este diálogo, porque tampoco lo concibo como únicamente una conferencia, sino como un intercambio de opiniones, de posiciones respecto a un tema que, más allá del contexto que señala el título, el papel del cabildo, el papel de los cabildos, lo relevante es un tema que yo creo que para todos es importante, que es el del empleo, ¿no? Que al final es la fuerza que mueve la capacidad económica de un territorio y el que tiene capacidad también para aumentar el nivel de bienestar de una isla, en nuestro caso, de un territorio y de una economía, ¿no? Así que gracias a la Económica nuevamente, no es la primera vez que acudo a este foro para intercambiar ideas y sobre este tema, pues de alguna manera me permite volcar las cosas que desde el Cabildo estamos haciendo, pero que sobre todo nos permite a todos pues dialogar y debatir sobre este tema que parece tan importante, ¿no? Voy directo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de los cabildos en las políticas en materia de empleo? Bueno, tradicionalmente ha sido escaso porque siempre se ha pensado que son políticas que tienen una naturaleza general, global, que en la estructura de competencias entre las distintas administraciones importaba más la cohesión de la actividad que se hacía en favor del fomento del empleo, con las políticas que tenían que ver con la mejora de la empleabilidad, las políticas que también tenían que ver con la imposición, cómo gravábamos el factor trabajo, y por tanto el papel de una administración territorial, pues según ese concepto, pues razonablemente es más limitado, ¿no? Siempre se dejaba al ámbito estatal o con la
la transferencia de las competencias en materia de fomento del empleo a las comunidades autónomas como principales actores del lado de la Administración en las políticas de empleo, fundamentalmente las políticas activas y no cabe duda que también las que tienen que ver con las políticas pasivas vinculadas al empleo. No obstante, yo creo que en un territorio como el nuestro, en donde cada isla tiene un modelo de desarrollo económico peculiar, definido por muchas variables, entre ellas la demografía, desde luego, pero también las que tienen que ver con la actitud y la estructura económica de cada una de las islas, su orientación y especialización, que es diferente, incluso en un territorio tan escaso como el nuestro, tan pequeño, podemos encontrar especializaciones insulares muy diferentes. El papel que pueden jugar los cabildos como motores de ese proceso de especialización es muy importante. No es el mismo el papel que juega o las actividades que realiza un cabildo como puede ser el de La Palma en relación con la especialización productiva de una isla como la que acabo de citar, que la que se puede realizar en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria o cualquiera de las otras islas. Por tanto, el papel del cabildo es relevante a la hora de definir la especialización productiva de la isla. Lo ha sido, eso sí, tradicionalmente, ¿no? Ese papel, que además se juega no solo sectorialmente, sino también territorialmente, ¿no? Nosotros desarrollamos políticas en materia de fomento de la actividad económica especializada por sectores y también especializada por comarcas, atendiendo sobre todo a aquellas que tienen o bien un nivel de desarrollo inferior y por tanto fomentando actividad económica en ese ámbito, bien desarrollando infraestructuras que permitan sostener y empujar el crecimiento económico de las zonas más dinámicas, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la isla de Tenerife, pueden coincidir con determinadas comarcas en el norte de la isla, en el medio sur o en el sur, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Obviamente, a la hora de desarrollar esas políticas de especialización, tanto sectorial como comarcal, hay un elemento clave que es el recurso humano, el empleo, qué especialización y qué disponibilidad de trabajo tenemos en esas comarcas y en esos sectores, ¿no? De forma que si nosotros realizamos una política para fomento de un determinado sector o de una determinada comarca, parece necesario también que pudiéramos intervenir aumentando la empleabilidad, es decir, la productividad del recurso principal para el desarrollo de la actividad humana, que es el trabajo, ¿no? Y es ahí donde yo creo que el papel del cabildo es clave, o debe ser clave, o puede ser clave, para desarrollar de manera más eficaz políticas vinculadas a la empleabilidad, es decir, políticas activas de empleo. Toda aquella que busca mejorar la especialización productiva de la isla con aportación de acciones que mejoren la productividad y la empleabilidad de los recursos, tanto los que están empleados como aquellos que se encuentran en desempleo. Por poner un ejemplo, si nosotros estamos impulsando, y lo llevamos haciendo hace muchos años, la implantación de energías renovables en la isla, parece razonable que también podamos intervenir a la hora de preparar recursos humanos que atiendan esos nichos de empleo que se generan. Lo mismo ocurre en el ámbito más comarcal. Si queremos generar una economía vinculada al desarrollo agrario o al turismo vinculado al territorio, como puede ser, por ejemplo, en la zona de las comarcas del noroeste de la isla, pues también parecería razonable que pudiéramos impulsar políticas de empleabilidad de los recursos humanos en esa comarca para atender esa oferta de trabajo que se genera. Bueno, pues esa es la razón por la que creemos en el Cabildo de Tenerife que es necesario que los cabildos tengan también competencias en materia de empleo. Y es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, particularmente a partir del año 2013, en donde además detectamos o coincide que se produce un cambio en la coyuntura económica. Ya desde el final del 2013 la economía empieza a generar impulsos positivos, inicialmente promovidos por la actividad turística, que permiten tapar la sangría que hasta ese momento se estaba produciendo en la creación de empleo en la isla, ¿no? Esto es un fenómeno que no es
no está sincopado de lo que se produce a nivel Canarias y España, aunque sí algo adelantado respecto al resto del territorio canario y al resto del territorio español, de forma que en el tercer trimestre del año 2013 ya empezamos a detectar una creación neta de empleo y un aumento, por tanto, del número de ocupados en la isla de Tenerife. Ante ese escenario de mejor coyuntura, pues empezamos nosotros a trabajar en el diseño de una política de empleo que con recursos propios, y esto es importante porque eso nos permite tener una cierta autonomía a la hora de diseñar la política de empleo, podamos impulsar esto que les comentaba con anterioridad, ir hacia la mejora de la empleabilidad y de la especialización de la actividad económica en la isla. Y lo hacemos con varios ejes de trabajo. En primer lugar, el atender a lo que los sectores productivos demandan, ¿no? Eso yo creo que es uno de los elementos que es clave en la política del Cabildo, es la adaptabilidad a las necesidades que tiene la actividad económica en la isla, ¿no? Que es la razón por la que nosotros justificamos la intervención del Cabildo en materia de empleo. Hacemos aquello que los sectores productivos están demandando en la hora de contratación. Me refiero a la mejora de la empleabilidad. Después hay un segundo factor que nosotros tenemos en cuenta también, que tiene que ver con contar con todos los recursos disponibles. No hay que esconder que tras la crisis que ha azotado Europa y España, y en particular también Canarias, pues hay una serie de entidades que han trabajado mucho el fenómeno de la exclusión vinculado a la pérdida de empleo. Antes de la crisis, la exclusión en buena parte estaba vinculada a condiciones más bien objetivas, que tenían que ver con el nivel de estudios, que tenían que ver con cargas familiares, edad, etcétera, una serie de factores que explicaban, de alguna manera, el porcentaje muy elevado de la exclusión social en la isla, ¿no? Eso, cuando transita la crisis a partir del año 2007, empieza a cambiar, porque el patrón de la exclusión también está muy vinculado a la pérdida de empleo de sectores de la población que hasta ahora estaban, entre comillas, en el sistema, pero que como consecuencia de la crisis pierden su sostén y empiezan a naufragar en el sistema existente, ¿no? Y ese proceso hace que una parte importante del tejido social de la isla, las entidades del tercer sector, las entidades de voluntariado, empiezan a trabajar el fenómeno del desempleo muy pegado al territorio, teniendo en cuenta la particularidad del tejido económico comarcal y de la especialización productiva comarcal y de la particularidad del desempleo en cada comarca, ¿no? Con lo cual también cumplimos ese objetivo que les comentaba con anterioridad de por qué intervenir el Cabildo, bueno, porque también atendemos el desarrollo territorial, ¿no? Y entidades como Cruz Roja, Cáritas, la Fundación Don Bosco y otras tantas que normalmente asociamos a la exclusión, digamos, general, pues empiezan a hacer políticas efectivas en materia de preparación, de cualificación, es decir, en empleabilidad. Después, por otro lado, hay otro elemento que creo que es significativo de la actividad del Cabildo en materia de empleo, es la autonomía. La mayor parte de los fondos que se disponen para el desarrollo de políticas activas de empleo provienen de manera escalada la Unión Europea, el Estado y la comunidad autónoma. Y en nuestra opinión están excesivamente encorsetados respecto a las necesidades que podemos tener en la actualidad en relación con, sobre todo, establecer mejoras en la formación y objetivos de inserción. El disponer nosotros de fondos propios que no están vinculados a la financiación del Fondo Social Europeo nos ha permitido también desarrollar políticas inventadas, políticas nuevas que nosotros hemos ido desarrollando de una manera autónoma, ¿no? Donde la experimentación es un factor importante, en donde se vincula con los otros dos factores que les decía con anterioridad,
trabajar con las entidades sociales que están muy pegadas al territorio y trabajar con el sector empresarial para definir con ellos los objetivos de las políticas de empleo. Además de forma específica, lo que hacemos es, y eso yo creo que también es algo que define la acción del Cabildo tradicionalmente, es ser bastante insistente en lo que hace, no pensar que las cosas pueden impulsarse y con intermitencia pues abandonarlas, sino que si tenemos claro algo ponemos recursos y de manera constante, con cambios obviamente, porque se trata también de comprobar la eficacia de las políticas, en su caso mejorarlas, pero sí dedicar recursos de una manera cada vez más importante, lo cual nos ha permitido el hecho que la situación económica haya ido mejorando y por tanto nuestros ingresos, ¿no? Y de esa forma, desde el año 2013 hemos venido aumentando los recursos disponibles para las políticas de empleo. Por tanto, al final tenemos un desarrollo que parte del año 2013 y que va además acompasándose a la coyuntura, ¿no? En la medida en que, bueno, como consecuencia de la mejora económica, que primero se inicia por la mejora del gasto turístico y el empuje que da la actividad turística, y después va pues orientándose, como es normal en el ciclo económico, pues a una mejora de la inversión, del consumo y por tanto pues a una incluyendo el gasto público, pues a la maduración del ciclo de crecimiento económico. Hoy dedicamos a políticas de empleo con recursos fundamentalmente del Cabildo, aunque contamos con financiación del Gobierno de Canarias a través fundamentalmente del Fondo de Desarrollo de Canarias, con 17 millones de euros que invertimos en políticas de empleo en este año 2018. 17 millones de euros que orientamos en un número importante y distinto de programas que intentan atacar algo que ahora hemos dado en llamar nosotros en el Cabildo la escalera de la empleabilidad. ¿Qué significa eso de la escalera de la empleabilidad? Bueno, básicamente intentamos segmentar las necesidades de mejora de la formación y de la productividad sobre todo de los desempleados, aunque no solo, estableciendo una segmentación muy fina de las necesidades, ¿no? La escalera de empleabilidad no es bidimensional siquiera, tiene muchas dimensiones que están en relación con la edad, con las cargas familiares, con la cualificación que tiene, con el número de años que ha estado en desempleo, con el género, con la presencia o no de discapacidad. Es decir, es una construcción que tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero en todas ellas al final hay que trabajar para que el que se encuentre en cada uno de esos peldaños pueda progresar. Eso quiere decir que nosotros cubrimos a través de nuestros programas el conjunto de la escalera, obviamente con mayor insistencia en los escalones más bajos, es decir, en aquellas personas en donde el resultado de esas variables hace que su nivel de empleabilidad sea más bajo, pues típicamente personas sin formación obligatoria, con muchos años en el paro, que tienen una edad ya elevada, con dificultades a la hora de especializarse en otra actividad productiva, digamos también con un género, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que también le impide o le limita sus capacidades de incorporarse al mercado de trabajo. Pero eso no quiere decir, quizás sea el segmento donde más hay que insistir, pero eso no quiere decir que también desarrollemos programas que tengan que ver, por ejemplo, con la necesidad de insertar a personas que tienen cualificación, recién egresados de la universidad, que no teniendo experiencia laboral necesitan un apoyo para poder incorporarse de manera adecuada al mercado de trabajo. Por tanto, actuamos en todos los peldaños de la escalera, intentando empujar a cada elemento, a cada ciudadano, a cada
beneficiario para que siga progresando en esa escalera de empleabilidad, que por otro lado debe ser continua, incluso aunque tengas trabajo, ¿no? La formación continua es un concepto que ya está bastante acuñado hace ya mucho tiempo y sigue siendo clave a la hora de conseguir mejores oportunidades de empleo. Trabajamos en la mejora de la empleabilidad, como les señalaba, trabajamos también con líneas específicas que tienen que ver con la inserción laboral a través de ayudas que damos a las empresas para contratar trabajadores. Eso fue casi la primera medida que desarrollamos con el plan de empleo del Cabildo, de manera que financiamos, subvencionamos a las empresas que aumentan plantilla. Y desde luego también intentamos apoyar a través de proyectos sectoriales a actividades que creemos que tienen un nicho de empleo importante, como son los proyectos que tenemos en materia del sector agrícola, los que tenemos en el sector naval o los que hacemos en el ámbito, por ejemplo, del sector TIC, o un proyecto específico en materia del sector de la construcción o para personas con discapacidad. Es decir, actuamos también de manera sectorial, muchos de ellos de manera experimental para impulsar la contratación en esos sectores. Al final, como digo, dedicamos bastantes recursos, este año 17 millones de euros, una parte importante viene financiada por el FEDECAN, pero también, como les decía, con una autonomía a la hora de definir las intervenciones, ¿no? El resultado de este proceso no lo podemos evaluar todavía. Yo creo que sería presuntuoso decir que gracias a la actividad del Cabildo pues ha bajado la tasa de paro. No me parecería serio que dijéramos eso, ¿no? En la medida en que hay una coyuntura importante que favorece la contratación, pero sí creo que podemos intentar buscar una reducción del paro estructural. Yo creo que esa es la tarea que más nos tenemos que centrar, porque el problema que tenemos, en mi opinión, no lo tengo medido, ya no tengo tiempo a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Pero yo creo que sería interesante conocer cómo ha aumentado el paro estructural, la tasa de paro estructural en una economía como la nuestra, la economía canaria, después de un número tan importante de años de crisis, en donde ha habido una parte importante de la población laboral que ha pasado al desempleo durante un número importante de años, que provenía de un sector que requería poca cualificación y en cualquier caso muy especializada, como es el caso del sector de la construcción, y que por tanto ha tenido, incluso en estos años de mejora económica, dificultades para encontrar trabajo porque ha pasado mucho tiempo en el paro, las oportunidades de empleo ya no están vinculadas a su actividad laboral y está en una edad laboral muy avanzada. Bueno, pues eso probablemente haya aumentado en varios puntos la tasa de paro estructural que tenemos en la isla, ¿no? Que podíamos situarlo en torno al 8 o 9%, en el mejor momento de nuestro mercado laboral, que fue justo antes de la crisis, pero que ahora no me atrevo a decir en cuántos puntos está, pero presumo que en bastantes más que el 9%. De hecho, hoy tenemos el mismo número de ocupados prácticamente que antes de la crisis, y tenemos una tasa de paro que está casi 2,5 veces la tasa de paro que teníamos antes de la crisis, ¿no? Con un aumento importante de la población activa, que viene como consecuencia de la incorporación de nuevos efectivos, normalmente mejor formados y más jóvenes, por tanto con más oportunidades para encontrar trabajo, o de efectivos que vienen del exterior, porque incluso durante el periodo de crisis Tenerife no ha dejado de atraer población. Si antes de la crisis estábamos hablando de en torno a 15.000, 16.000, 17.000 personas al año en entradas netas, saldo migratorio positivo para la isla, que provenía de distintos orígenes, el resto de Canarias, Península, el resto de Europa y el resto del mundo. Durante el periodo de crisis siguió entrando, en términos netos, siguió entrando población nueva a la isla, ¿no? Prácticamente se secó el efluente de Península, pero en el resto de orígenes
Tenerife siguió atrayendo población, y además es de los territorios que sigue aumentando, a pesar de la crisis, su población activa. Aumentamos los saldos migratorios, tenemos saldos migratorios positivos a la mitad de antes de la crisis, pero también muy elevados, 7.000 o 8.000 personas al año incorporadas. En términos netos, siempre hay gente que se va y siempre hay gente que viene, pues la diferencia entre ambos es un saldo migratorio positivo de 7.000 o 8.000 personas al año. Eso ha hecho que la población activa haya aumentado significativamente y que hoy tengamos, a pesar de tener el mismo número de ocupados que antes de la crisis, tenemos el paro por encima, en torno al 20%, ¿no? Habría que tener una discusión sobre las estadísticas de la EPA a nivel insular, que tienen, yo creo que algún problema estadístico, pero bueno, estaríamos en torno al 20% en Tenerife, yo creo que algunos puntos por debajo de la media de la tasa de paro de Canarias, pero aún así insostenible, sobre todo si pensamos que buena parte de esos ocupados, de esos desempleados, podemos vincularlos a desempleados estructurales, ¿no? Que tienen una particularidad, y por eso creo que más allá de los proyectos que estamos realizando en relación con esa parte de la escalera de empleabilidad más elevada, donde más tenemos que insistir en los peldaños que están más abajo, porque son los que componen ese grueso de la población que no tiene suficientes habilidades para tener buenas oportunidades de encontrar trabajo. Sin contar la población que hoy tiene trabajo y que no tiene cualificación o que puede verse en un proceso competitivo con otras fuerzas, otras economías y con otros competidores laborales, otros trabajadores que con mejor formación pueden desplazarlos, ¿no? Y que hay muchos trabajadores que están en esa situación también de precarización. Bueno, eso es lo que hemos hecho en lo que estamos haciendo en materia de empleo, y a mí me gustaría girar ahora a un tema que yo he sacado en el debate en estas semanas de manera más potente, pero que ya vengo señalando pues al menos desde noviembre del año pasado, ¿no? Que es el tiempo de aumentar salarios y mejorar la calidad del empleo. Este debate lo queremos sacar porque pensamos que una manera de seguir impulsando el crecimiento económico es aumentando la capacidad adquisitiva de la fuerza fundamental del consumo, que son los trabajadores, ¿no? Es el principal suministro, digamos, de la principal variable que explica la actividad económica y que es además la que en el momento actual del ciclo puede seguir tirando de una coyuntura positiva, ¿no? En el nivel de maduración que tenemos de ciclo, el consumo es el que quizá muestra todavía en determinados aspectos una mayor atonía, pero es el que está llamado a jugar un mayor papel, y ese consumo depende básicamente del consumo que hagan las rentas salariales. Es evidente que es así, ¿no? Por otro lado, porque la distribución de la renta entre las rentas salariales y el resto de rentas, es decir, rentas del capital, rentas de propiedad, rentas mixtas, pues ha ido, a pesar del crecimiento del empleo y del crecimiento económico, ha ido de alguna manera perjudicando a la parte que se llevan de la tarta, del valor que se genera a los trabajadores, ¿no? Yo les puedo dar algún dato. Vamos a hablar a nivel nacional, probablemente sean datos que también se reproduzcan en Canarias. La verdad que no he tenido tiempo de ver la contabilidad regional y cómo los distintos factores se reparten la renta, pero en el nivel nacional ahora estamos en el mínimo de participación de las rentas salariales en el conjunto del PIB, ¿no? Y el mínimo en una serie histórica muy larga, que puede datar desde el año 75, ¿no? Según
la estadística que publica el INE, ¿no? Es decir, desde hace ya pues 40 años no teníamos un nivel de participación de las rentas del trabajo tan bajo en el producto generado, ¿no? En el PIB. A pesar de que comparativamente con esos años que digo, de los años, principios de los años 70, prácticamente el número de trabajadores que hay en la economía española pues se ha, no diré multiplicado por 2, pero prácticamente. La economía española hoy dispone de aproximadamente un 50% más de trabajadores que en el año 75, y aún así la participación en la renta del valor que se genera, del valor producido, está en los mínimos, ¿no? Además, si miramos un poquito más cerca, en los últimos años se ha producido empleo y aún así la participación, la cuota, ha seguido descendiendo. Eso indica que al final la renta por trabajador pues o se ha estancado o ha bajado. Y que además ese dato está corroborado por cómo han evolucionado, según la contabilidad nacional, las rentas, la retribución de los trabajadores, según los datos que aporta pues las distintas estadísticas, el propio Banco de España sobre la encuesta trimestral de coste laboral, pues destacando que en el periodo entre el 14 y el 17 está crecido solo un 2,53%, ¿no? Bueno, creo que con una coyuntura como la que tenemos y para impulsar el crecimiento y que este sea inclusivo, necesario aumentar las rentas salariales. Pero hacerlo de una manera transada, de una manera acordada. Por eso nosotros hemos propuesto que haya un pacto de rentas en la isla, ¿no? Dirán, bueno, pero ¿qué hace el Cabildo que, como les decía con anterioridad, se discute su competencia en materia de empleo? Desde luego no tenemos competencia en materia de negociación colectiva, que es donde se produce el precio, ¿no? El salario, que es un precio, al final el salario es el precio de un factor, que es el trabajo, pues se intercambia en un mercado, que es el mercado laboral, y para producir ese precio hay una figura jurídica que se llaman convenios, que es la que genera ese precio, ¿no? Y ese convenio se produce normalmente pues con negociación entre sindicatos y entidades empresariales, ¿no? Evidente que es así, y nosotros no vamos a sentarnos en una mesa de negociación entre sindicatos y empresarios. Bueno, perdón, sí lo vamos a hacer en nuestros trabajadores, que tenemos y bastantes, ¿no? El Cabildo es una de las principales entidades empleadoras de la isla. Tenemos entre personal al servicio directo de la corporación y entidades dependientes pues en torno a 6.000 trabajadores aproximadamente, y bueno, tenemos una capacidad para mejorar las rentas de esos trabajadores, y eso es lo que ya hemos hecho. En ese pacto de rentas, una de las primeras acciones que hemos tomado es ajustarnos o a empezar a aplicar el acuerdo al que ha llegado el Estado con los sindicatos de la función pública para aumentar los salarios de los empleados públicos del Cabildo. Pero hemos ido un poquito más, haciendo algunas mejoras adicionales que tienen que ver en buena parte con las mejoras de las rentas más bajas dentro de la escala salarial de la corporación pública, también en una mejora, y eso se tiene que someter a la negociación colectiva, pero queremos proponer mejoras en la definición de la jornada laboral y obviamente algunas acciones que tengan que ver con la mejora de la productividad de la administración pública, para incorporar también a ese acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, ya dentro de ese pacto de rentas, el primer ámbito, que es el de la negociación colectiva, ya estamos influyendo o haciendo nuestro trabajo en la negociación que nos compete. Pero además, en este apartado, el de la negociación colectiva, podemos hacer algo más. Y eso es lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, ¿no? Y ese algo más tiene que ver con el incentivo a la contratación. Les comentaba con anterioridad que una de las primeras medidas que el Cabildo pone en marcha en el año 2013 tiene que ver con la ayuda que damos
los empresarios para que contraten. Al principio de esta acción nos contentábamos, entre comillas, de que la coyuntura era complicada, con incentivar cualquier tipo de trabajo. Es decir, cubríamos el coste salarial durante unos primeros meses de nuevos contratos que supusieran un aumento de la plantilla de la empresa, aunque estos contratos no tuvieran carácter indefinido y aunque estos contratos no fueran contratos a tiempo completo. Todo empleo que se generaba, en nuestra opinión, en aquella época era bueno y lo financiábamos. Y eso bueno, permitió, a través de nuestras acciones, con un gasto que podría estar en torno, hasta ahora leo, más o menos 4 millones de euros, pues generar en torno a más o menos 1000 inserciones en el sector privado. Que era una novedad respecto a lo que se hacía con anterioridad, porque normalmente la intervención de la Administración a la hora de fomentar el empleo era contratar trabajadores a tiempo parcial y de duración determinada, es decir, contratos de corta duración para hacer trabajos vinculados a los servicios públicos, en barrancos, en carreteras. Esa era un poco la acción que normalmente tenían las corporaciones locales, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue dar dinero, dar recursos a que el sector privado contratara empresas, ¿no? Ya eso lo hemos cambiado en esta convocatoria que ahora está en vigor, la que hemos sacado con un importe de 700.000 euros, estamos financiando solo contratos a tiempo completo y de duración indeterminada, con lo cual estamos impulsando la creación de empleo estable. Y la siguiente convocatoria que vamos a sacar a partir de este verano, con un importe de 1 millón de euros, va a dedicarse a los contratos, a incentivar a las empresas que contraten a tiempo completo y de duración indeterminada, siempre que estén adheridos, esa empresa está adherida a convenios que supongan un incremento salarial. Vamos a ser más selectivos, de forma que vamos a incentivar a las empresas que creen empleo estable, pero que además supongan una mejora de la retribución de sus asalariados. Con lo cual estamos, en nuestras posibilidades, nuestros recursos, incentivando la mejora de rentas salariales. Ese sería el primer bloque de lo que nosotros consideramos el pacto de rentas, ¿no? Mejora del contexto, la negociación colectiva para provocar una mejora de las condiciones salariales. Hay un segundo bloque, que es el que hemos anunciado hoy, que tiene que ver con la mejora. Cuando hablamos de mejora de rentas, no solo estamos hablando de rentas del trabajo, sino también de rentas de las clases pasivas y de personas que no perciben su ingreso del trabajo, ¿no? Lo que queremos es mejorar la capacidad de consumo de aquellas rentas, sobre todo las pensiones y las personas con discapacidad, que tienen menos recursos, menos renta, y que a través de instrumentos que ahora les comentaré, va a permitir aumentar su poder adquisitivo. Eso lo vamos a hacer a través de una tarjeta que ya el Cabildo tiene en circulación, que es la tarjeta TEN+, que inicialmente es una tarjeta de movilidad, es una tarjeta que permite coger la guagua o el tranvía, pero que es una tarjeta que identifica de manera personal a su titular. Esa identificación nos permite generar ventajas a determinados colectivos, ventajas en relación con la prestación de servicios que el Cabildo ofrece, que no solo son los de movilidad, donde tradicionalmente a pensionistas y discapacitados nosotros hemos generado descuentos, sino a otro conjunto de servicios que el Cabildo ofrece, en el ámbito del ocio, en el ámbito del desarrollo económico y en el ámbito de la cultura y el deporte. De forma que los titulares de esa tarjeta, pensionistas de baja renta, discapacitados de baja renta, van a tener en el acceso a esos servicios un descuento del 70%, con lo cual estamos aumentando la capacidad adquisitiva de esas rentas. Esto, que puede parecer una política menor, supone, según el cálculo que hemos hecho, que estamos aumentando la renta de esas personas con un uso normal de esos servicios, como digo, de ocio, de cultura, de deporte y de transporte,
estamos aumentando su renta, su poder adquisitivo, entre un 4,8 y un 7,2% de su renta mensual, para rentas por debajo de los 650 euros al mes. Bueno, eso es al menos 20 veces más que el incremento de la pensión que han tenido este año los pensionistas. Y por tanto, bueno, es un efecto que yo no minimizaría, ¿no? Si además ese instrumento, que es una tarjeta emitida por una administración, que tiene su identificación, puede ser utilizado como medio de pago o medio para obtener descuentos en otros servicios que no solo da el Cabildo, sino que pueden dar los ayuntamientos o que puede dar el sector privado, ofreciendo también descuentos, pues estamos aumentando la capacidad económica de esas personas de renta baja, ¿no? Que, por ejemplo, un pensionista de renta baja pueda ir a un supermercado y obtener con esa tarjeta un descuento del 1, del 2, no, yo no pido que sea del 70%, pero sí un descuento que aumente su capacidad adquisitiva en una cesta de bienes muy importante para su consumo, que es la alimentación. Y eso permitiría aumentar la renta de las personas que tienen una pensión baja, ¿no? Obviamente nosotros somos muy partidarios de seguir buscando una mejor sostenibilidad del sistema de pensiones, y eso es algo que habrá que buscar la manera de hacerlo, pero creo que una manera también de mejorar la situación de los pensionistas es mejorar, sobre todo de las rentas más bajas, mejorar su poder adquisitivo reduciendo el coste de los servicios que consumen. Adicionalmente, dentro de la política de empleo, dentro de este segundo bloque, vamos a desarrollar otras ayudas que están vinculadas a mejorar la renta de las personas que están en búsqueda de desempleo, perdón, en búsqueda de empleo, que están en desempleo, en búsqueda de empleo, con ayudas que estamos realizando para incentivar la actividad formativa, para mejorar, reducir el coste del transporte, de la movilidad a la hora de búsqueda de empleo, y otras ayudas que también van a mejorar su renta. Y el tercer bloque de esto que hemos dado en llamar el Pacto Social de Rentas tiene que ver con otra serie de medidas complementarias que básicamente tienen un eje que es el de las cláusulas sociales. La nueva ley de contratos del Estado nos permite desarrollar un conjunto de condicionantes en la contratación que tienen que ver con la mejora en las condiciones de empleo de nuestros proveedores. Bueno, esto lo vamos a explorar a fondo para que los contratos, los suministradores, los proveedores que contraten con el Cabildo, pues avancen en la mejora de las condiciones económicas de sus trabajadores, ¿no? Dicho en breve, ¿no? Tiene mucho detalle porque tiene que ver pues con la inserción de grupos de exclusión, tiene que ver con la contratación estable, tiene que ver con la incorporación también de personas con discapacidad. Es decir, las cláusulas sociales tienen muchas posibilidades, pero nosotros vamos a intentar explorar a fondo también con la reserva de mercado, que es una apertura que hace la ley de contratos para permitir que determinados servicios de índole social, cultural, etcétera, estén reservados a entidades sin fines de lucro, y que nosotros vamos a explorar a fondo para impulsar una mejora de las condiciones salariales. Y después también yo creo que hay una medida que es interesante explorar para evitar el dumping social. El dumping social, es decir, que haya empresas que no respeten la norma y que abusando de sus condiciones, entre ellas laborales y de otro tipo, pues puedan tener mejor competitividad en el mercado, podamos de alguna manera establecer un terreno de juego nivelado para todos, ¿no? Cuando hablo de dumping social no estoy hablando de empresas que vienen de fuera y que no cumplan las condiciones sociales en un territorio como el nuestro, europeo, que también, sobre todo estamos hablando de empresas que están en economía sumergida y que le están haciendo la competencia y el caldo gordo a las empresas que cumplen la normativa, ¿no? Y ahí queremos explorar con COE, con FEMETE, con Cámara, mecanismos para impulsar programas de mejora de
la economía de reducción de la economía sumergida, ¿no? Hay un instrumento interesante que es el compliance, que establece la responsabilidad penal de las empresas, que yo creo que podríamos impulsar a través de campañas y acciones que hagan que las empresas, pues no solo a la hora de contratar con la administración, sino en general, pues cumplan sus obligaciones y no vean la posibilidad de que, bueno, que entren en ilícito penal, ¿no? Bueno, ese es un poco el resumen del Pacto de Rentas. Hay más elementos que podemos, seguro que vamos a incorporar cuando sigamos avanzando con la interlocución con los distintos agentes y actores sociales, pero que creo que es importante, y ya termino, creo que voy más o menos bien, termino haciendo una reflexión quizá más política, ¿no?, que tiene que ver con esto último que he mencionado, ¿no? Yo creo que todos estarán, habrán percibido que la política está muy parada, que la política no se mueve, ¿no?, que tenemos un freno que se llama la situación política de Cataluña y que de ahí pues prácticamente no salimos, ¿no? Y bueno, creo que últimamente parece que las expectativas de que se aprueben los presupuestos generales del Estado pues son más posibles, pero aún así la actividad legislativa y la posibilidad de llegar a pactos que permitan, bueno, pues hacer reformas, mejorar la economía y la sociedad en este país, pues está bastante limitada, ¿no? Entre otras cosas porque desde las elecciones autonómicas del año 2015 vivimos en un constante clima electoral, que nace pues pocos meses después, en noviembre del año 2015, cuando se produce la primera convocatoria de elecciones generales, que sigue a la de junio, que después vinieron las catalanas, y que seguimos en ese estado, porque además dentro de un año va a haber elecciones autonómicas, ¿no? Entonces, en un escenario político tan fragmentado, el continuo escenario electoral y las dificultades que se producen como consecuencia del debate catalán, pues hace que la política esté parada. Pero eso no quiere decir que, estando parada la política, la sociedad no se mueva. Y la sociedad se mueve en posiciones no necesariamente pacíficas, o sea, me refiero a pacíficas, son pacíficas siempre, pero no de una manera tranquila, ¿no? Y hemos visto cómo ocurrió el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde el elemento de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo como el signo más evidente de desigualdad ha generado, en mi opinión, un punto de inflexión. Tenemos el movimiento también de los pensionistas. Vamos a tener un 1 de mayo, creo que también bastante fuerte desde el punto de vista de la reivindicación laboral. Y si la política no se mueve, eso no quiere decir que la sociedad no se mueva. Y yo creo que a través de... no solo porque creo que es justo el que haya un crecimiento más inclusivo, sino porque también creo que conviene que todos sigamos en una sociedad en donde el acuerdo sea el elemento que nos mueva y en donde todos pues busquemos la manera de generar ganancias para todos, ¿no?, a través del acuerdo, ¿no? Que intentemos que el acuerdo nos lleve a como decimos los economistas, a un óptimo de Pareto, y que la quiebra del consenso y la paz social no suponga pues un problema que después no podamos tampoco resolver. Pues nada, muchas gracias y ahora espero las preguntas. Bueno, los que entramos en la fase del debate, si ustedes pregunten lo que quieran, yo quería empezar diciendo que los que llevamos muchos años moviéndonos en algunos terrenos de la administración, siempre hay una palabra que frena, ¿no? Y no es competente. Ese señor no tiene esas competencias. El Cabildo no tiene competencias. El Cabildo no tiene competencias en sanidad. Si se hubiera parado ahí, en Tenerife no hubiera existido nunca un hospital universitario ni una facultad de medicina, porque no era competencia de él, pero tomó las iniciativas. Yo estaba oyendo al presidente del Cabildo y estaba viendo que
La competencia del Cabildo es procurar que el desarrollo de la sociedad de Tenerife sea mejor. Esa es su competencia. Y entonces, sin hacer ningún ilícito legal, como acaba de decir él, pues se pueden tomar muchas medidas orientadas a mejorar la sociedad de Tenerife. Y yo creo que este pacto de rentas no va a dejar indiferente a nadie. Me imagino, no sé qué debate va a tener hoy, pero creo que va a tener bastante más debate. A mí me ha parecido una actuación del Cabildo, yo por lo menos la aplaudo. Quería la pregunta, después don Emilio Racionero. Bueno, en primer lugar, que si quería hacer un pequeño preámbulo, me gustaría que mejorara un poquillo la puntualidad. En tu discurso de comienzo parece que incidiste, pero al parecer había una flojera. Segundo lugar, no me parece que sea democrático la reserva de asientos. Y ya la pregunta, hablaste con respecto a la fémina de poco a poquísimo. ¿Qué cantidad, cuál es el índice de paro, cuál es el sector donde va la brecha salarial y un largo etcétera? Y con respecto a la temas, pues hay otra serie de circunstancias. ¿Cómo nos están imponiendo la red como vía de resolución de la cuestión administrativa? ¿Por qué no se arbitran los dos sistemas? La red para las personas que quieren a la red y a través de la oficina por la red para las personas que no saben, que tienen senectud, que tienen disfunciones o que simplemente no quieren. No, vamos a ver, la tarjeta TEMA se puede obtener en las oficinas de atención al ciudadano del Cabildo, no necesariamente tienen que ser a través de Internet, se pueden solicitar en las oficinas además, de hecho, las que están perfiladas para los colectivos de discapacidad y pensionistas solo se pueden obtener en los centros de atención ciudadana porque al final no deja de ser un título administrativo que emite un funcionario, ¿no? Respecto a la puntualidad, bueno, yo estaba aquí a las 8, lo que pasa que, o a las 7, perdón, no sé, después, bueno, pues siempre uno se retrasa, me disculpo, y en cualquier caso sí estaba a esa hora, pero bueno, al final llega uno, te atienden los medios y no sé qué, pero bueno, mi idea era haber empezado a las 7, lo siento. Por la parte que me toca, como ya somos amigos, porque llevamos ya un año y pico viéndonos, en puntualidad usted también se está retrasando un poco, porque hace días que veo que llega 5 minutos tarde, también lo he notado. Pues ya pero bueno, y el protocolo se va a seguir aplicando. Las reglas de protocolo se van a seguir aplicando en la casa porque es una norma, seguir las normas de protocolo. Don Emilio Racionero. No me dijo nada, compañero. Es que no le entendí la pregunta, disculpe. Sí, que la cuestión final, la vez que pasaba como casi siempre, en estados en segundo estadio. Yo pregunté cuál es el índice de paro, qué cantidad de personas tienen un contrato por unas horas, si se sabe, y que hacen otras obras, se hacen otras horas de más, la brecha salarial que está establecida, y la pequeña cosilla, ¿no? Y cuál es el sector que más acapara el trabajo femenino. Bueno, sería difícil de responder en un minuto porque tenemos un análisis que ha hecho el área de empleo sobre la situación que tiene el desempleo femenino, que es el que ha impulsado una de las acciones que estamos desarrollando dentro de los 35 programas de empleo, que es específico para mujeres, ¿no? Que se llama Estamos con ellas, ¿no? Pero podemos darle la información, Leopoldo le puede dar la información detallada de cuál es la situación laboral en el mercado en Tenerife en relación con la mujer. Le podemos suministrar esa información. Sí, el desempleo, en esta región ha sido bastante por encima de la media nacional siempre, incluso con el buen estado económico de la región, lo cual significa que algo no iba bien en cuanto a la estructura económica y los recursos humanos. Ahora veo que el Cabildo se ve involucrado a crear formas o circuitos de formación para la empleabilidad de los ciudadanos desempleados de aquí. Y eso me hace pensar que se plantea una discriminación dentro del conjunto de la región, porque lo que hace el Cabildo aquí no lo hace otro Cabildo. Y entonces hay ciudadanos canarios, ciudadanos de la región canaria, que no tienen las mismas oportunidades.
Esto, que el Cabildo obviamente siempre ha sido la fuente de generación para la isla, y siempre se dijo que era el verdadero gobierno de cada isla, pero claro, tenemos un gobierno autónomo, tenemos una comunidad autónoma y hay que cuidar de que eso sea común para todos. Entonces, a mí me parece, o sea, pregunto, si se están empleando recursos para la empleabilidad, para que los recursos humanos vayan a donde realmente se precisa su función, ¿a dónde han ido a parar tantos millones de euros que nos hemos gastado a través del ICEN y el Servicio Canario de Empleo después, como para que todavía se siga demandando que, por parte de los empleadores, se siga demandando que no hay formación suficiente para ocupar los puestos de trabajo que necesitan? Me parece que ha sido una forma de tirar el dinero. Bueno, vamos a ver. Obviamente todas las cosas se pueden hacer siempre mejor, ¿no? Y respondo primero la segunda parte de la pregunta y después hablo sobre la reflexión respecto al papel de los cabildos, ¿no? Pero yo siempre tengo una percepción del problema de la formación que tiene que ver con el largo plazo y el elemento generacional. Porque yo sí creo que la población actual, población laboral, está mejor formada que la que teníamos hace 10 o 15 años. Y en eso han intervenido en buena parte los fondos que hemos tenido, pero también el que las sociedades progresan y al final las sociedades actuales están mejor formadas que las anteriores. Lo que ocurre es que Canarias, si lo vemos con una perspectiva a largo plazo, parte de una posición muy trasera, digamos, en los datos básicos, ¿no? En los años 50 y 60, el nivel de analfabetismo que teníamos en Canarias era muy elevado. Y eso hace que la educación, como activo, como bien, no sea muy apreciado en las generaciones que están por detrás, que siguen a esas que no tienen formación. Porque el valor de la formación en los padres es menor que hace que los hijos pues no estudien tanto, ¿no? Entonces, eso es un proceso que para mí es generacional y que solo podemos resolver a largo plazo, ¿no? Bueno, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos, pero ahí hay que incidir en lo que estamos nosotros haciendo, que es políticas de recualificación muy adaptadas a la realidad que necesita el mercado de trabajo en instantáneo, casi. Por eso, autonomía, pegado al territorio y muy cerca de la actividad empresarial, que es nuestro enfoque. Pero eso no nos quita que tengamos un enfoque más a largo plazo, que se llama Tenerife 2030, en donde el elemento central es la cualificación y la innovación, la creatividad, el emprendimiento como factores claves para impulsar ese salto, que no es un salto, sino al final es subir una pendiente, que es la que necesitamos como sociedad para que los ratios que señala pues no sigan siendo malos, ¿no? Respecto al papel de los cabildos, bueno, yo creo que saben que estudié estudios europeos, ¿no? Y el enfoque que tiene la Unión Europea respecto al desarrollo de la acción pública tiene mucho que ver con el enfoque de la competencia. No la competencia administrativa, sino competir. La Unión Europea se consagró, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un principio que es el de reconocimiento mutuo, que hace que no hay que hacerlo todo igual, sino que lo que hay que hacer es reconocer lo que hace el otro. Quiero decir, si tú quieres exportar a Alemania un bien, un coche, no necesariamente se tiene que fabricar con las normas alemanas. Lo que ocurre es que las normas que tú fabricas tienen que ser de alguna manera reconocidas por Alemania. Las normas de fabricar coches o cerveza entre Alemania y Bélgica no tienen que ser las mismas. Lo que tiene que haber es un principio de reconocimiento mutuo.
Ese principio de reconocimiento mutuo lleva a que las administraciones terminen compitiendo entre ellas para ver quién es el que regula mejor, quién es el que interviene mejor en el mercado. Porque eso lo que hace es atraer actividad económica. Si tú regulas mejor y intervienes mejor, vas a tener más tejido económico. Y se produce un proceso que además no es único en la Unión Europea, también en Estados Unidos existe, que es la competencia entre reguladores. Pues esto es algo parecido. Es que si nosotros somos capaces de desarrollar una política que es eficaz, y en algunas cosas nos equivocaremos, u otro cabildo es capaz de desarrollar políticas eficaces en otro ámbito, lo que hay que hacer es copiarlo y mejorarlo. Y ese proceso de competencia, que podríamos llamar como una versión refinada del pleito insular, creo que es buena, porque al final hace que lo que el otro hace mejor, lo copiemos. No lo intentamos destruir, sino lo copiamos. Sí, comenzar diciendo que hago un seguimiento de los programas que ustedes del Cabildo llevan de empleo y en general pues son para copiar, son programas para copiar. De hecho se llevan con poco éxito luego al Consejo Canario de Formación Profesional, con poco éxito, y con poco éxito se lleva incluso al Consejo Económico Social, del que se siguen haciendo análisis regionales sin hacer esa matización que decía el presidente de aquí de la Real Sociedad, de que la isla tiene que ver hacia dónde va y alguien tiene que definir a dónde va. Aunque voy a poner un par de ejemplos o más bien pregunta, sí me causa que me he quedado hoy un poco desconcertado, porque tienen ustedes para empleo, para formación y empleo en el Cabildo, más que el Gobierno de Canarias para toda la formación profesional. Claro, ahora comprendo que el día que usted nos presentó en el Consejo Escolar de Canarias los puntos con los que iba a desarrollar la formación 2030, 5 de los puntos fueron de formación. Es decir, realmente, justificado o no, el Cabildo está sustituyendo al Gobierno de Canarias en materia de formación profesional. Y es verdad, porque cuando uno va a la Consejería de Educación y va a la formación profesional, pues ve que hacen las cosas, el ritual, pero no hay vocación de profundizar en todos esos elementos que ustedes están trabajando, por el empleo, el tema de la moda. Están ustedes en un montón de caladeros, un montón de nichos, y en todos están experimentando. Que tengan éxito o no, pues como hay que experimentar, por lo menos lo están intentando, lo cual es de la base. No obstante, en todo esto hay una cuestión común en la isla de Tenerife en particular. El otro día subía yo hacia Vilaflor y saqué unas fotografías sobre la zona de Granadilla. Me ocurrió lo mismo cuando tuve que ir al instituto a dar una charla, que los alumnos no sabían lo que existía en el entorno de Granadilla. Y yo les decía, si estáis en el centro del mundo, ¿cómo el centro del mundo? Tenéis todos los idiomas, tenéis ahí la extensión esta informática que tenéis allí, tenéis todo eso. ¿Cómo es que ustedes no saben que eso existe? Y además está el ITER. El ITER lleva 25 años y ahora hay un montón de gente hablando de energías renovables y se llenan la boca de un montón de convencimientos y parecen que están haciendo milagros, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿por qué 25 años después, cuando uno saca esa fotografía desde subiendo a Vilaflor a toda aquella planicie, apenas hay 4 o 5 casas con energía solar para calentar el agua? Es decir, ¿por qué todo esa tecnología que hay en toda aquella zona, que es muy bien aplicable al entorno más allá de los muros del propio ITER, no ha irradiado, no ha captado clientes en ese entorno? Es decir, se han utilizado, como decía allí el señor Racionero, los fondos de empleo, en este caso 25 años de investigación para que no trascienda. Si la gente no sabe lo que hace el ITER, tienes que explicárselo a todas estas personas. Van a los Facebook por ahí y dicen barbaridades, incluido la mitad de la gente que está en el Parlamento de Canarias. No saben lo que tienen, no trascienden, trabajan a nivel de cuestiones elementales, más para arriba, más para abajo, pero ¿qué da? ¿Cuál es el licuado para los barcos? Tampoco saben, no. Falta de aquí. Yo esto lo defino como que
ustedes están acertando, y creo que el Cabildo de Tenerife lo hace muy bien, en la investigación que hace respecto a esta añoranza de tenemos que formar para prepararnos para 2030, intentarlo, pero después eso no cala. Esta esponja está saturada o no se lo cree. O sea, ¿qué está pasando para que no se entere? Yo recuerdo cuando comenzábamos en los años 80 el tema de la moda en Tenerife, la comenzábamos, se creó incluso en la Consejería de Industria una dirección general para este tema, y hoy me llena de contento ver que aquello en lo que nos equivocamos entonces, hoy lo escucho aquí a don Efraín con frecuencia, y es admirable las cosas que se están haciendo. Claro, hubo que plantar y equivocarse, nos equivocamos mucho, ¿no? Terminando, por favor. Lo dejo aquí. En definitiva, creo que lo están haciendo bien, pero tiene que plantearse por qué no cala todo eso en nuestra sociedad y seguimos de espalda a todas esas magníficas iniciativas, y casi les pediría que por qué no suplen al gobierno de Canarias para, como decía el señor Racionero, lleguen a toda la región. Bueno, primero gracias por los comentarios. Quizás no merezca una respuesta concreta, ¿no? Creo que el análisis es más global. Hay un pequeño ensayo de José Luis San Pedro, en su etapa de economista, ¿no? Si podemos decirlo así, que nos lo dan a leer, por lo menos a mí me lo dieron a leer en primero de economía, y ese ensayo se titula, creo que algo así, creo que se llama así, que es El reloj, el gato y la India. El reloj es un sistema mecánico que tiene unas leyes que lo rigen y que funcionan, ¿no? El gato es un sistema biológico que también tiene unas reglas más complejas que hacen que un sistema más complejo también funcione. Y la India es un sistema social que no necesariamente funciona, ¿no? Y al que para articularlo, pues no le vale ni las leyes físicas que hacen funcionar el reloj, ni las leyes que tienen que ver con la química y la biología que hacen funcionar el gato, sino otras que son más inciertas, que tienen que ver con las ciencias sociales, ¿no? Es así como te explican la dificultad que te vas a encontrar en el futuro como economista si quieres arreglar el mundo, ¿no? El problema, por ejemplo, de las energías renovables lo traigo a colación porque el problema de las energías renovables no es un problema de reloj, eso no es un problema técnico, es un problema que tiene muchas componentes y se parece más al problema de la India que al problema del reloj. No sé si... Bueno, no quiero contestar, pero bueno, un comentario a lo que... Señor portugués. Sí, yo quería efectuarle un ruego al presidente del Cabildo que la política de empleabilidad se aplique... Sí, perdón. Que la política de empleabilidad del Cabildo se aplique también a las contrataciones de productos y servicios de la corporación. Y me explico, como consecuencia de la nueva ley de contratos del Estado, se tienen que modificar los pliegos. Creo que ahora es un momento oportuno de tener en cuenta pues, esos criterios que comentaba usted en la conferencia, y no solamente el factor económico, como ha ocurrido hasta ahora, porque al final, como decía mi abuela, lo barato es caro. Y si solamente tenemos en cuenta el factor económico, digamos, dejar de lado empresas que están radicadas en la isla con componente permanente de puestos de trabajo, pues al final puede producir una quiebra en esas empresas. Simplemente que se pueda tener en cuenta en estos pliegos nuevos. Vamos a ver, las cláusulas sociales que abren la posibilidad de introducir criterios diferentes, que son solo los que tienen que ver con el precio o con los de la calidad de la oferta, podrían permitir incluir algún elemento vinculado a lo que señala. Pero hay que tener en cuenta que no pueden suponer una restricción de la competencia. Entonces, por ejemplo, podemos incorporar criterios que tengan que ver con algo que yo creo que lo entiende todo el mundo, que es el kilómetro cero, es decir, la posibilidad de consumir productos de cercanía porque reducen el consumo de energía y tienen otras ventajas desde el punto de vista ambiental.
pero solo se pueden introducir, por lo pronto, por lo que me han explicado a mí, en aquellos mercados, es decir, aquellos sectores que tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, las cláusulas sociales, para incorporarlos como criterios de selección de oferta, esta es una de ellas, tienen que estar vinculados al objeto del contrato y no pueden ser de manera general. Y bueno, eso es lo que ahora estamos nosotros examinando para poder ver en qué tipo de mercados, de contratos, podemos incluir esto y otro tipo de variables que, digamos, mejoren la capacidad de contratación del... De todas maneras hay otros factores que van en contra también de eso, ¿no? Porque la suscripción, la inscripción a la plataforma de contratación del Estado va a hacer que haya más competencia a nivel estatal. Nosotros estamos desarrollando nuestra propia plataforma de contratación, pero hasta que no la tengamos en funcionamiento estamos asociados a la del Estado, igual que prácticamente todas las corporaciones, todas las administraciones en España, todas están hoy por hoy en el Estado, ¿no? Por otro lado, también ha habido una modificación en la contratación de los contratos menores, que ya deben de ser solo la excepción. De hecho, el legislador lo que ha hecho es dificultar el procedimiento de contratación menor, de forma que es tan oneroso desde el punto de vista administrativo, es decir, tan costoso de burocracia, un menor que un abierto, y entonces te dificultan por esa vía, ¿no? La contratación menor, que es un nicho de mercado para sobre todo las empresas locales, ¿no? Por otro lado, algo que puede venir bien es que todas las administraciones tienen que publicar una programación de su contratación al principio de año, ¿no? Y bueno, y eso va a permitir a las empresas organizar su proceso de contratación. De todas maneras, nosotros, para facilitar el conocimiento de todos estos elementos en la contratación, hemos hecho una jornada y ahora hay otra segunda, ¿no, Félix? Va a haber una. Hemos hecho una. Ayer en Arona y la semana que viene en Ordo. Y en Santa Cruz también. Santa Cruz ya se hizo. Sí. Para que las empresas locales conozcan los nuevos mecanismos de contratación. Y yo creo que es la única administración que lo ha hecho en Canarias, seguro. Y no sé si en Península no se ha hecho, ¿no? Para que conozcan cuáles son los nuevos mecanismos. Además estuvo lleno. Yo vi las fotos de la Cámara de Comercio, estaba a tope, de empresas locales. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Ha mencionado usted el horizonte 2030 para Tenerife y su visión de incluir la creatividad y la innovación en dicha política. Lo que me gustaría saber primero es, en su opinión, claro, ¿qué instituciones deberían estar claramente alineadas con esos objetivos en Tenerife? Y segundo, si tienen alguna estimación o, digamos, un número de cuál sería el impacto en la economía de Tenerife si ese programa tuviera éxito. Es decir, ustedes tienen una esperanza que se pueda cuantificar y que dé algún tipo de objetivo. Gracias. Bueno, yo creo que es el conjunto de la sociedad el que debería no solo de alinearse, sino de orientar la estrategia, porque nosotros la hemos lanzado como una estrategia, digamos, que intenta provocar cambio, ¿no? Pero es el conjunto de la sociedad la que tiene que moverse en torno. Obviamente la universidad es clave para el desarrollo de la estrategia, pero no solo, ¿no? Sectores productivos, sectores sociales, la educación con carácter general, el sector creativo de la producción cultural. Bueno, yo creo que el conjunto de la sociedad es la que se tiene que implicar. Por ejemplo, uno de los objetivos de esa estrategia es aproximarnos a que la isla sea una isla bilingüe. Claro, solo nosotros, por muy importante que sean los programas que hacemos nosotros de inmersión lingüística, nosotros becamos a 1000 alumnos al año. A partir del año próximo ya hemos llegado a ese nivel, 1000 alumnos al año, para tener una experiencia en el extranjero, para mejorar su nivel de idiomas, y no solo eso, sino tener una visión más diversa, más comprensiva, más amplia, ¿no?, de la realidad y que no solo esté limitado, encajonada aquí en Tenerife. Son 1000 becas, pero
nuestra población es de 1 millón de habitantes prácticamente, con lo cual, si no hacemos un esfuerzo conjunto, pues no vamos a conseguir ese objetivo, ¿no? ¿Qué pensamos lograr? Bueno, la verdad es que no lo hemos cuantificado. No lo hemos cuantificado porque, lo cual no quiere decir que no lo vayamos a hacer, ¿no? ¿Por qué no lo hemos cuantificado? Porque es muy común en el proceso de planificación, en la administración, establecer objetivos primero, es decir, ocurre, por ejemplo, no pasa solo aquí, en la Comisión Europea, bueno, vamos a poner objetivos de reducir las emisiones, no sé cuánto, vamos a poner objetivos y tal. Y después de poner el objetivo, diseñas la política y le pones los recursos para lograr ese objetivo. Y normalmente lo que ocurre es que los recursos, incluso acertando las políticas, los recursos que tienes no son a lo mejor suficientes para esos objetivos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho al principio, ya lo hemos culminado y estamos en el inicio de la ejecución de ese programa, a través del Marco Estratégico de Desarrollo e Inversiones, que afecta a Tenerife 2030, Plan Sociosanitario, es decir, poner los recursos y las medidas, y ahora estamos iniciando el proceso de evaluación a dónde vamos a llegar con eso. Y bueno, llegaremos hasta donde los recursos nos den, pero no me parece, salvo que quieras construir una utopía, señalar eso. Vamos a ser isla bilingüe, pues probablemente con 1000 becas al año no. Vamos a mejorar significativamente la educación en idiomas y mejorar otros indicadores cualitativos y cuantitativos en relación con ese programa. Sí, yo creo que significativamente, porque antes no teníamos programa de educación de idioma extranjero. Empezamos con 25 becas y ya tenemos 1000, con lo cual eso va a generar un impacto. Somos bilingües si toda la sociedad se empeña en el objetivo. Sí, a veces uno oye o lee que en Canarias se dan oportunidades de empleo que la población no sabe aprovechar debido a su resistencia a la movilidad. Y esto se da no solo, o sea, se dice que se da no solo en el desplazamiento entre las islas, sino dentro de una misma isla, el desplazamiento, por ejemplo, en Tenerife entre el norte y el sur, o incluso entre el norte y el sur y la zona metropolitana. Yo he oído aquí antes que, como una manera de facilitar indirectamente el crecimiento de las rentas, se estaban bajando los precios de los servicios. Eso también facilita la movilidad, por supuesto. Pero, aunque ya sé que esta no es una política a corto plazo, me pregunto, y pregunto al presidente, si la mejora y la ampliación de las posibilidades de comunicación para que sean más efectivas, más rápidas, etcétera, entre las diversas partes de la isla, no contribuirá también a la facilidad o a la empleabilidad de la población. Sí, obviamente sí. En economía regional, cuando tú aumentas la accesibilidad de un territorio, no está claro lo que pasa. Quiero decir, puede ocurrir que eso permita atraer actividades que generen empleo y desarrollo económico, o puede ocurrir que al generar más accesibilidad, las economías más productivas por razón de escala o de innovación tengan menores costes marginales y provoquen una deslocalización de la actividad económica de las zonas más alejadas. Eso lo dice la teoría económica. Es decir, puede ocurrir que, depende de cada situación, que aumente la actividad económica en los sitios alejados, o que al contrario provoca un efecto de concentración en las zonas centrales. Eso, aplicado eso a Tenerife, pues estaríamos hablando básicamente de la zona norte y la zona sur, ¿no? Es decir, si desarrollamos una política de accesibilidad, puede ocurrir una cosa a la otra, ¿no? En principio, lo que parece razonable sería que la mejora de la movilidad haría que, dado las distancias, pues la gente pudiera acudir al mercado de trabajo del sur, que es el más potente, sin desplazar su lugar de residencia. Y de esa manera también pues generar un desarrollo económico en la zona norte, vinculado al consumo de las personas que residen ahí, aunque trabajan en el sur.
Y ese ha sido el sueño perseguido por Tenerife desde hace muchos años, con el cierre del anillo, entre otras políticas. No se trata ahora de hacer un debate sobre la movilidad en la isla, porque nos consumiría mucho tiempo, pero yo creo que es clave, en línea de lo que tú dices, para integrar los mercados de trabajo. Pero creo que hay un factor adicional que quizás sea más importante, que es la formación. O sea, me parece que hay que trabajar muchísimo en la cualificación de la población laboral para que esa situación, o sea, que el problema de la movilidad es importante, porque es verdad que hay tasas de paro más elevadas en el norte que en el sur, pero yo creo que también está muy vinculado a la formación. Yo me voy a estar en el tanto como estoy aquí, me voy a dar el último turno de preguntas. No vamos a abrir tampoco el debate de la flexibilidad de la formación en relación con la empleabilidad, que sería un debate muy largo, pero sí con una introducción, porque con el presidente del Cabildo lo tenemos ya convocado a finales de octubre para hablar de ciertos temas. ¿Cómo se ve desde el Cabildo el potenciar la investigación en Tenerife? Bueno, yo creo que tenemos muchas capacidades, que en mi opinión nuestro papel debe estar en conseguir, y es complicado, que ese potencial trabaje para la creación de empleo y de actividad económica, es decir, trabaje fundamentalmente el ámbito de la transferencia. El enfoque que nosotros hacemos, además, es un enfoque de excelencia. Quiero decir, no es café para todos, sino es buscar aquellos grupos de investigación que son más capaces, porque son capaces de generar más vínculos con el tejido empresarial o porque son más capaces de atraer fondos para el desarrollo de su actividad, y los tenemos identificados hace ya tiempo, ¿no? En el ámbito biosanitario, en el ámbito de la astrofísica y las ciencias del espacio, en el ámbito de la tecnología de información y comunicación, la de materiales y sostenibilidad, ¿no? como los ámbitos principales de desarrollo del parque tecnológico, y para nosotros uno de los principales programas que tenemos vinculados no solo a la universidad, sino al IAC y al CSIC, ¿no? Que son, digamos, los grupos que nosotros consideramos dentro de que hay que seguir potenciando, ¿no? Con muchos programas que, bueno, tú conoces, pero que estamos ahí impulsando, ¿no? Pero no es fácil, porque es cambiar también el concepto de la propia universidad, del propio grupo de investigadores, y del tejido económico, que en buena parte no está orientado a aprovechar el conocimiento que generan los grupos de investigación. La universidad tiene claro que tiene que formar los investigadores básicos, los grupos de excelencia, pero hay que fomentar los investigadores que después serán contratados por los centros de investigación de excelencia. Yo siempre hago la pregunta: ¿cuántos investigadores están contratados en Canarias en el sector privado? Creo que no deben estar, sino 3 o 4. Hay que buscar centros fuera de la universidad. Centros fuera, después te lo cuento, Marisa. Centros fuera. Centros dentro de la investigación. Centros de investigación que asuman la producción de los centros de investigación que puedan contratar a los investigadores que se forman en la universidad para que después que sean y crezca la investigación. Esto lo ha dicho el presidente del Cabildo con otras palabras. Él sí lo veía porque tenía la luz encendida. Muchísimas gracias al presidente del Cabildo. Creo que ha sido una tarde muy ilustrativa. Creo que el tema es de debate. Creo que lo va a generar, y eso, el debate siempre es bueno. Lo tenemos citado otra vez, casi lo tenemos a sueldo, lo tenemos citado otra vez para finales de octubre, y muchas gracias, Carlos, por atender siempre la solicitud de la económica. Muchísimas gracias a ustedes.